cuando termine este, voy a hacer otra vez tipo un resumen de lo primero que dije, porque se va sumando gente, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente. Como dice Martín Fierro, va cayendo gente al baile. Sí, bueno, lesión culposa. Este, este artículo fue modificado por el artículo 1 de la ley 3448/2008, quedando como sigue, dice en nuestro código. Acá me parece que acá en el resumen no está así. Así es que vamos a ver lo que dice el código. Por eso siempre es importante leer el código y que el código sea nuevo, ¿verdad? El que por acción culposa causa a otro un daño en su salud será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Inciso segundo, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que la protección de esta persona, de esta o de terceros, requiera la persecución de oficio. Así como dijimos, va a ser solamente de acción penal privada, a no ser que la víctima requiera una protección aparte, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pregunta. Ahora a Derlis, ¿cuál es el bien jurídico protegido en este artículo? En el artículo de lesión culposa, Sí, señor. y la vida y el bienestar de la persona, La integridad física, ¿verdad? la integridad física, sí, Bueno, ¿y cuál es el tipo de conducta? ¿Es acción u omisión? acción. Bien. ¿Cuál es la tipicidad objetiva? Eh, el daño a la persona, la lesión, El que por acción culposa cause a otro un daño en su salud. sí, Bueno, ¿cuál es la tipicidad subjetiva? culpa, Muy bien. ¿Y cuál es el resultado? la lesión o el daño físico a la persona. Así es. Eso tenemos que saber por si acaso, porque ese es el cuadrito que siempre nos mostró la profesora Shirley y que nos puede preguntar el profesor en cualquiera de los, ¿cómo se llama esto? De En los, cualquiera de los de artículos, los artículos. la cual, sí, de las bolillas. Así mismo. Es esta mierda. Te están escuchando todo. Tranqui, tranqui. Bueno, Larga esta porquería. el artículo 114 dice consentimiento. No habrá lesión en el sentido de los artículos 111 y 113 cuando la víctima haya consentido el hecho. 111 y 113. 111 dice la lesión y 113 la lesión culposa. Entonces, ¿cómo era esto? Si es Cuando que el marido acepta que su señora le pegue, entonces no hay delito. bueno, Esto se aplica en los casos de boxeo. sí, así mismo, ahí está. Sí, los deportes de contacto, ¿cómo es? Parafilias sexuales. Eso es el consentimiento. Claro, cuando hay sadomasoquismo y una de las personas acepta, hay consentimiento. Y bueno, ¿Cómo? es serio también lo que te dice él, pero en el caso así como dijo Nahuel, en el caso de los deportes de contacto, uno tiene que firma luego un papel antes de iniciar la práctica del deporte. Y así como dijo aquella vez la profesora, ahí hay consentimiento, o sea, vos permitís o vos aceptás de que te pueda llegar a lesionar a alguien o que culposamente alguien te pueda lesionar. Porque es lógico, te puedes llegar a golpear feo si estás jugando boxeo, kickboxing o alguna de estas cuestiones que tienen contacto, ¿verdad? Derle, El haciendo caso, hincapié nomás a lo que dijiste, sí, hoy en día en algunos países a las parejas que les gusta eso, ¿verdad? Ya firman un contrato en donde uno de los dos es el sumiso, vamos a decirle.
Sí, sí. Entonces, si No, llega a haber pero hay algún luego daño así, contratos de acuerdo común donde ambos aceptan y asumen responsabilidades sobre el otro. Tanto el hombre como la mujer, el hombre con el hombre o la mujer con la mujer, cuando una pareja decide tomar ese tipo de actividades, existen contratos en ciertos países donde se aprueba ese estilo de vida y ambos asumen los compromisos legales, médicos correspondientes por la contraparte. Correcto. así mismo, mi querido compañero. Pero si te pega la toxi, eso no. Allá otra No, onda ya. ese es consentimiento voluntario sin derecho a réplica. Bueno, No, sí, la verdad, eso es servir. le voy a dar un ejemplo. Jennifer López firmó un contrato así. Bueno, ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con Ben Affleck? sí. Bueno, ¿Que se pueden derrotar? sí. Yo no sabía eso. ¿Dónde está? Y, no sé, no tengo el contrato a mano. Bueno, entonces, eso es el consentimiento que le estaba leyendo. Y ahora Sí. vamos Perdón, al... perdón, Carmen, ¿por qué tanto interés en ese contrato en específico? No, Jennifer López por el me hincha porque para mí es mi ídola, pues. Ah, yo pensé que vos querías firmar un contrato para poder ser libre de No, garrotearle. él me dice nomás todo eso. Ella sin contrato llega a rotea. Bueno, la composición. Perdón, vamos a leer esta parte que dice, que habla de eso. Aunque pueda parecer obvio, es preciso señalar que es requisito esencial que la víctima no consienta los hechos motivadores de la lesión o tenor de lo expuesto por el articulado. En derecho comparado, en los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impone una pena inferior en uno de los dos grados, pero nuestro derecho penal exime de responsabilidad penal. También en derecho comparado no es válido el consentimiento otorgado por un menor o incapaz, algo sobre lo que nuestro código no se manifiesta expresamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos a tu hijo le estás haciendo practicar kickboxing, el papá tiene que ser el que le firme por el hijo. Si es menor, lógicamente. Bueno, también le voy a dar un Claro, pero ejemplo. eso no exime de la responsabilidad penal en caso de algún daño al menor. Claro, o sea, eh, la responsabilidad va a ser del padre en ese caso. Efectivamente. Así es. Bueno, y también les quiero dar un ejemplo porque, o sea, todo esto les voy a mostrar algo que está ocurriendo ahora mismo y que a lo mejor van a estar de acuerdo no conmigo. No, yo no espero luego que estén de acuerdo conmigo todos, pero les voy a explicar algo. Estos muchachos que le pegaron al hijo de Zapac, ¿cómo le tipificaron al hecho? ¿Lesión o lesión grave? Lesión grave. Lesión grave. ¿Por qué? Porque se desprendió su retina. ¿Vos viste eso, Nahuel? ¿Vos tenés algún certificado que diga? Y según los medios, pero sabemos que los medios están controlados porque tienen más plata y en este caso sería Zapac. Así que Claro, te Está explico. bien. Se rompieron los No hay pómulos. pruebas concretas o pruebas presentadas al Ministerio Público donde específicamente se demuestre el hecho cometido. Claro, entonces no hay o sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que prueba si es una lesión o una lesión grave? El certificado médico. Y en los certificados que hay presentados a la fiscalía, en ninguna parte dice que ese, vamos a decir, hecho le haya producido ningún, vamos a decir, daño que puede Daño poner en peligro permanente. la vida, el ojo, los sentidos. No, en ninguna parte dice eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? La diferencia es que lesión es a instancia de parte, así como dijimos, ¿verdad? Y la lesión grave ya no. Va a, Sí, es va a de acción investigar penal el pública. Ministerio Público. ¿Te das cuenta de la diferencia? Bueno, entonces continuamos. La composición.
Perdón, Luis, vos quisiste hablar, no te permití. No, nada más añadiendo nomás lo que dijo Nahuel, que o sea, lo que los medios decían eran los daños que los médicos iban diciendo, que por ejemplo al tipo este le rompieron también los pómulos. Entonces no sé también Sí, si eso sería lesión grave justamente. claro, Cualquier daño que sea permanente o ponga en riesgo la vida o el uso normal de alguno de los miembros u órganos de la persona es lesión grave. Cuando existe un daño permanente o posible daño permanente. correcto. Bueno, pasamos entonces a la composición. Artículo 115. Leo yo de mi código para que no haya diferencia, porque acá en el resumen hay veces que no está actualizado. Composición. En los casos señalados en los artículos 110, 111, inciso primero y tercero, y en el artículo 112, se acordará la composición prevista en el artículo 59. En los casos del artículo 113, el tribunal podrá acordar la composición. Bueno, ya sabemos que la composición es para la víctima, no es para el Estado. ¿Se acuerdan? Acabamos de decir, bueno, a los que estaban, ¿verdad? Una especie de indemnización a la víctima. Así mismo. Entonces, pasamos al artículo 116, reproche reducido. Cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes, se podrá, en los casos de los artículos 110, 111, inciso primero y 113, prescindir de la condena a una pena, a la composición o a ambos. Excitación emotiva, ¿se acuerdan que en el penal 1 era vamos a decir, Atenuante. un atenuante importante? En este caso dice que incluso se podrá prescindir de la pena o de la composición, incluso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al artículo 117 y vamos a hacer otra vez el cuadrito para que tengas en cuenta, Derly. Después, la pregunta sobre el cuadrito. El derecho penal no solamente contiene normas prohibitivas, sino también, aunque en menor medida, normas imperativas que ordenan acciones cuya omisión puede producir resultados socialmente nocivos. La infracción a estas normas imperativas es lo que constituye la esencia de los delitos de omisión, ya que el legislador castiga en estos la no realización de un acto. La omisión en sí misma no existe. La omisión es la omisión de una acción que se puede hacer. Por eso está siempre referida siempre a una acción determinada, cuya no realización construye su esencia. De ahí se desprende que el sujeto autor de la omisión debe estar en condiciones de poder realizar la acción. Si no existe esta posibilidad, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión. Un paralítico que no puede salvar al que se está ahogando, lógicamente. Todas las cualidades que constituyen la acción en sentido activo, voluntariedad, finalidad y causalidad, deben estar a disposición del sujeto para poder hablar de omisión. O sea, atiendan, voluntariedad, finalidad y causalidad tiene que tener el sujeto. Hay que acordarse de eso. Por lo que las causas que se excluyen la acción son al mismo tiempo las causas de exclusión de la omisión. El código sanciona el delito de omisión en los siguientes términos: el que no salvara a otro hombre de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo sin riesgo personal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Cuando, numeral primero, el omitiente estuviera presente en el suceso. Numeral segundo, cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa y personal. Inciso segundo, cuando el omitente
por una conducta antijurídica anterior haya contribuido a que se produjera el riesgo, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa. El aumento de la pena aplicable viene en este caso fundamentado, aparte de por la idea de solidaridad humana, por el hecho de haber sido el sujeto activo el causante de la situación de riesgo. Composición. Primero, en calidad de composición y en los casos especialmente previstos en la ley, se adjudicará a la víctima el pago de una determinada suma de dinero por parte del autor cuando ello sirva al restablecimiento de la paz social. Segundo, el monto de pago será determinado por el tribunal atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya ocasionado a la víctima y la situación económica del autor. Tercero, inciso tercero, la adjudicación de una composición no excluirá la demanda de daños y perjuicios. Por lo que respecta a la antijuridicidad, la conducta puede estar justificada en el caso de que se omita el auxilio para cumplir otro deber de mayor importancia, como por ejemplo el estado de necesidad entre bienes de desigual valor. Se tipifica asimismo a una causa de no exigibilidad de otra conducta, ya que solo debe prestar auxilio quien pudiera hacerlo sin riesgo personal, que ha de ser, empero, más que una simple molestia. Este artículo viene a llenar la necesidad político-criminal con lo que se le otorga la penalización de hechos cada vez más frecuentes que ponen en grave peligro los deberes de asistencia y solidaridad que sirven de base a la convivencia social. El bien jurídico protegido es la solidaridad humana, es decir, el deber que tienen todas las personas de prestar ayuda o socorrer a otra persona. Bueno, ahí ya habla más de delito de omisión de auxilio. Entonces ahí leemos el delito de omisión de auxilio. A los efectos del perfeccionamiento de este delito debemos decir, deben ocurrir los siguientes elementos. A, un acto de omisión. B, muerte o lesión considerable a la víctima. C, posibilidad de evitar la omisión. D, inexistencia del riesgo personal del omitente. Y E, solicitud de auxilio. Bueno, entonces tenemos, Derly, que la omisión, te pregunto, ¿es el bien jurídico protegido? ¿Cuál es? Es ¿cómo era que dijo? Bienestar social, ¿puede ser? Algo así, hijo. Escuché, pero no me grabé. La vida y la integridad física sería, ¿verdad? La vida y la integridad física. No, ¿verdad? pero había uno. Sí, pero vamos a decir eso porque si la persona muere, vos le omitiste el auxilio y murió, es la vida. Y Claro. la integridad física en caso de que no muera, pero quede mal, por ejemplo, perdió un Claro, brazo. que incapacitado. Así mismo, ¿verdad? Y entonces hay que saber en este artículo que si vos causaste el daño, por ejemplo, venís y le chocas a una persona en moto, venís en tu auto, le chocas a una persona en moto, vos causaste el daño, ahí va a ser mayor la pena, ¿eh? Hay que acordarse de eso. Claro, por eso dice, cuando cometiste un hecho antijurídico anterior que causó el pedido de auxilio, o sea, Claro. la situación de riesgo. En este Claro. caso, exposición al peligro en el tránsito terrestre puede ser uno de los casos. Cuando salís manejando Kaure y estás poniendo en riesgo. O Y si otra vez, vos le chocaste y la persona estaba cumpliendo todas las reglas, vos fuiste, le chocaste sin querer, ¿verdad? O sea, no es que, sí, no es que fue tu culpa ni nada, pero le chocaste sin querer. Y la persona queda atendida ahí y te pide, ayúdame, y vos te vas. Te vas a tu casa, entras y te quedas, así como si fuera que no pasó nada. sí. Y ahí el tipo se salvó después y contó. Tal persona con tal chapa, con tal y yo le di y le pedí ayuda y no me dio ayuda. Entonces vos le tenés que resarcir económicamente al tipo y encima de todo te pueden condenar otra vez a pagar la composición. Así mismo. ¿Y si vos te vas?
Se Sí. va, ¿verdad? Sí. Y yo me voy en mi camioneta y de repente veo un choque. Le choca a la moto y le mata a la moto. Y yo sigo nomás largo. Y vos tenés que quedarte y hasta que la persona que ocasionó el accidente se haga cargo. Y si no quiero parar. Te pueden, y si saben que vos sos vos, te pueden, y muere, por ejemplo, después la persona, te van a llamar, te van a imputar, te pueden, desastre. Claro, si vos estabas en posibilidad de salvarle, pero vos estás diciendo ahí que murió en el No, accidente yo del me voy, motocicleta. yo veo el accidente y ya se corta a la mitad el tipo. Y yo sigo nomás mi camino. Y sí, pero no es omisión de auxilio porque en este hecho ya es un hecho inevitable, o sea, la muerte ya fue causada, ya no hay forma de auxiliar a esa persona. Y si veo Ahora sí, el si veo tema es, el tema es el siguiente. Muchas veces en el tránsito vos no te podés quedar a mirar o intentar auxiliar muchas veces porque estás en un riesgo. Vos al bajarte de tu vehículo puede venir otro vehículo y atropellarte. y por ejemplo, ¿Entendés? otra pregunta. Si yo, por ejemplo, estoy ahí en un boliche, no sé cuál es el boliche ahora, ¿verdad? Me voy, estoy ahí, de repente veo que una pareja se está cagando a patadas y que el tipo le garrotea a la pendeja. O que la pendeja le garrotea al tipo, ¿verdad? También puede ser. Y no hago nada. En esos casos sí, porque tu vida no está en riesgo. Esa es una omisión de auxilio. Pero Tenés si que, vos ves que una de las víctimas está siendo dañada y ya no puede defenderse, Sí. en esos casos se considera omisión de auxilio. Ok. Cuando, por ejemplo, una persona mucho más grande que la otra le empieza a cagar a palos y el otro ya está tirado en el suelo sin posibilidad de defenderse, entonces sí requiere auxilio. O si te pide, por eso claro. dice solicitud de auxilio en el inciso E, Ujú. te Bueno, tiene que pedir auxilio. entonces pasamos otra vez a nuestro cuadro de Early. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida y La vida y la integridad física. El tipo de conducta es, acción. ¿eh? Acción. No, omisión en este caso, omisión. Omisión, ¿vieron? Uno ya. Y la tipicidad objetiva será La omisión del auxilio a la persona que está sufriendo o está corriendo un riesgo. el que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable. Sí. Ese es el tipo objetivo. Y el tipo subjetivo, Culpa, omisión, culpa y omisión, tipicidad objetiva, porque es falta de acción. La omisión es falta de acción. la tipicidad para vos no es dolo. Te pregunto. Eh, es vidrioso, pero puede ser dolo, sí, es dolo porque hay intencionalidad. Claro. Vos le querés, Intencionalidad de no hacer caso, ¿sí? claro. Es dolo, ¿Viste? es dolo. Sí, señor, correcto. Y el resultado en este caso sería o la muerte o la lesión grave, ¿verdad? Grave de la persona. Sí. Ahí está. Probarle un poco a algunos de los compañeros a ver si prestaron atención a ese, Al cuadrito. al cuadrito. En el siguiente, en el siguiente. Bueno. Se van toditos de la llamada. No, ¿por qué? Digo, yo no soy profesor, yo no le voy a hacer nada. Al contrario, para aprender estamos acá. Preguntarle si alguien quiere aportar algo para escuchar. Si alguien quiere consultar algo, No, aportar, lo que sea. Ahí están todos los ocho. Si alguien quiere hablar, Nahuel, Edu, Mili. Todos saben ahí. Está Alfredo también. a la pucha. Vane. Creo que aprendemos más escuchando nomás desde lejos. Está el maestro Marcelo Ferrando, también veo en el... Está grabando, Marcelo, me dijeron. Súper. No, que participe también. Él maneja muchísimo. Marcelo es una persona muy entendida. Claro que sí.
¿A quién le toca cerca conmigo rendir, por favor? Creo que no he entendido. No importa ahora la Sí, cercanía. Claro que va a importar. Pero, recordemos nomás el tema. bueno, continuamos entonces con ahora el siguiente. Bueno, la indemnización dice, el que con el fin de prestar el auxilio efectúe gastos o al prestarlo sufriera daños, será indemnizado por el Estado. Esto se aplicará también cuando, con arreglo al artículo 117, inciso segundo, no haya existido un deber de prestarlo. Cumplidas estas indemnizaciones, el Estado se subrogará en los derechos del auxiliante. Eso no está acá en el resumen, me parece. ¿Alguien pide? No está. Bueno, eso está en el artículo 118 del Código Penal. Así que a tener Eso en creo que cuenta. tampoco está en el programa. Y tampoco está en el programa, pero en el código está. Así es que, Sí, importante. si queremos bochearle mal al profesor, podemos decir y todo. Así es. Bueno, entonces pasamos al artículo 119. Perdón, artículo 118. Ojo, dice Eduardo, no sé si es el mismo que acabas de leer. Sí, es el mismo. El 118 es la indemnización. Repito para que quede claro. El que, con el fin de prestar el auxilio, efectúe gastos o al prestarlo sufriera daños, será indemnizado por el Estado. Esto se aplicará también cuando, con arreglo al artículo 117, inciso 2, no haya existido un deber de prestarlo. Cumplidas estas indemnizaciones, el Estado se subrogará en los derechos del auxiliante. ¿Se entiende o hay que explicar? Voy a dar un ejemplo. Justamente lo que dijo Carmen, caso de un accidente motociclista en la vía pública. Vos ves el accidente, parás tu vehículo en medio para detener el tránsito o el tráfico para que no le pasen encima al accidentado y te vas a ayudarle y mientras tanto viene otro vehículo y choca por tu vehículo, el Estado se va a subrogar, o sea, el Estado debe indemnizarte por el daño recibido durante el auxilio a una persona, siendo que vos no estabas obligado a brindar ese auxilio. Claro, si vos estabas obligado, sí. Si vos causaste el accidente, por ejemplo, y viene y te choca a alguien, ahí no, ¿verdad? Y ya vos Claro. obligado. Así es. Y bueno, entonces pasamos a el capítulo 3. ¿Qué dice el capítulo 3? El capítulo 3 empieza con la exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física. Es decir, abandono, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, pasamos a ¿cuál es el bien jurídico protegido en este caso, Eduardo? La vida de la persona, ¿Y la? integridad física. Muy bien, así mismo. Entonces, ese sería el bien jurídico protegido. ¿Y en qué artículo? Eso es lo que yo quiero que se acuerden siempre. ¿En qué artículo de la Constitución Nacional se basa este artículo del Código Penal? El artículo 4 Así de es. protección a la vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos, nos toca esta bolilla. Nosotros tenemos que decir que el artículo que nos tocó, o la bolilla que nos tocó, se basamenta o se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Y que es el artículo que les voy a leer, volver otra vez a leer, que es el del derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte y toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica.
así como en el honor y la reputación. Entonces, ahí está fundamentado este artículo del Código Penal. Correcto. Entonces, continuamos leyendo. El artículo 119. El que, si dice el que, ¿qué significa, Eduardo? Que tiene que hacer, que es un artículo especial, hay alguien especial que tiene que, o es común. El verbo rector, ¿cuál era ahí, querido Absalón? Cualquiera nomás puede ser. Lo que te quiero explicar es, sí, el verbo rector es exponer o expusiera a otro a una situación de desamparo, que es la misma cosa que decir la tipicidad objetiva. El que abandonare puede ser también. El que abandonare. Así es. Bueno. Y entonces, es un delito común. Cualquiera puede cometer. Es común. Bueno, el que expusiera a otro a una situación de desamparo, se ausentara dejando en situaciones de desamparo a quien esté bajo su guarda o a quien, independientemente del deber establecido en el artículo 117, deba prestar amparo y con dicha conducta pusiera en peligro su vida o integridad física, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Entonces, ¿es un delito o un crimen, Eduardo? Parece que no está atento, Eduardo. Está novilleando. ¿Puedes repetirme? Disculpame un ratito. ¿Qué pasó? No, tranquilo. Bueno, la tipificación admite circunstancias más gravosas, dice. Pregúntale a alguien más. Es que yo estoy leyendo, pues, y acá cuando leo no está mi lista, ¿entendés? No sé cómo explicar. La tipificación admite circunstancias más gravosas en caso de que la víctima fuera hijo del autor en los siguientes términos. Cuando la víctima fuera hijo del autor, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. La conducta del autor es particularmente considerable a los efectos de atenuar la pena en cuanto, en el artículo, inciso tercero, cuando el autor, antes de que haya producido un daño, voluntariamente desviara el peligro. La pena prevista en los incisos podrá ser atenuada con el arreglo al artículo 67, cuando el peligro haya sido desviado por otras razones. Bastará que el autor haya tratado voluntaria y seriamente en desviarlo. El elemento objetivo está determinado por la situación de desamparo en que se coloca a la víctima, cuyo resultado es el abandono. Perdón, alguien pidió admitir. Bueno, el elemento objetivo está determinado por la situación de desamparo en que se coloca a la víctima, cuyo resultado es el abandono. Es decir, la situación de desamparo a consecuencia de omisión del deber de cuidado. Ojo con eso. El elemento subjetivo está determinado por el conocimiento que el sujeto activo debe tener sobre la situación de inseguridad en que queda el otro, la víctima. El derecho comparado, si el sujeto se representó esa situación, pero confió en que no se producirá, falta el dolo, no existiendo responsabilidad penal, pero nuestra legislación nada dice al respecto. Entonces, acá recién viene indemnización, te puedes imaginar, en nuestro código ya está en el artículo anterior. Entonces, vamos al cuadro. El bien jurídico protegido es la persona, peligro a la vida e integridad física, ¿verdad? La conducta es de Derlis. Eduardo, ¿qué conducta sería? ¿Acción u omisión? Hola, Absalón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien de acción, ¿verdad? Porque el abandono es una acción. Claro, vos accionás y le dejas, o sea, con tu acción le abandonás a alguien. Por ejemplo, te vas. Esa es una acción, te estás yendo.
Sí. Y la tipicidad objetiva sería exponer a otro a una situación de desamparo, ¿verdad? ¿Y cómo cómo, ay, el tema objetivo, subjetivo, eso es lo que no, Y todavía no sé. objetiva, en la tipicidad objetiva sería lo que dice Eduardo hace un rato, dijo, el verbo rector sería el que expusiera a otro, en este caso, lee el artículo 119, dice en el inciso primero, expusiera a otro a una situación de desamparo. Eso es la tipicidad objetiva. Y la tipicidad subjetiva puede ser dolo u omisión. Perdón, dolo o culpa. ¿Entendés? Solamente esos dos pueden ser la tipicidad objetiva. Dolo o culpa. Subjetivo. Subjetiva, sí. Dolo o culpa. ¿Entendés? O sea que, por ejemplo, en el caso de abandono, por ejemplo, hay como escuché que leíste que si no hay dolo, tipo, no se considera punible, ¿verdad? O sea, vos puedes abandonarle a alguien sin intención o lo que dice el código. No es que dice el código, eso dice el que creó, el que hizo esto, ¿verdad? El que hizo este resumen, que sacó de algún libro, ¿verdad? Ah, ¿Entendés? Entonces, lo que para mí, el que le abandona a alguien está consciente de que le está abandonando y que va a morir o se va a quedar indefenso contra algo, ¿verdad? claro, o sea que en todo momento hay dolo. Quieras, Claro, tipo, le mires por donde le mires. claro. Esa es mi opinión. Por supuesto que cada persona tiene su opinión. Ramírez Sí. Simón, por ejemplo, puede tener otra opinión, o Martínez Simón, perdón, o Ramírez Candia, qué sé yo. Cada uno va a tener su opinión, pero para mí siempre va a haber dolor, porque vos sabes bien que va a quedar indefenso Y y le está con abandonando. posibilidades de que se quede o muerto o casi muerto, ¿verdad? No sé cómo. Sí, claro. Y el resultado en el abandono es desamparo, ¿verdad? Este es, eh, un cuadrito que yo estuve mostrando hace un rato, Silvana, y tiene lo que nos pide la profesora siempre, de lo que siempre habló la profesora, que en primer lugar, así cuando nosotros agarramos un artículo, el que nos toque, no importa, tenemos que saber cuál es el bien jurídico protegido, cuál es el tipo de conducta. Y el bien jurídico protegido, por ejemplo, puede ser la vida, puede ser el honor, la reputación, ¿verdad? Y Sí, que, ¿cómo se llama? El de las cosas de las personas. Bueno, pero el artículo está ahí. claro, exactamente. Entonces, pero vos tenés que acordarte que el bien jurídico es tal que el tipo de conducta puede ser acción u omisión. Sí. La tipicidad objetiva y tenés que sacar de tu artículo, si es que tenés el artículo. Y la tipicidad subjetiva puede ser, o sea, hay dolo o culpa. Y el resultado, lo que va a ocurrir en caso de que se cometa ese delito o ese crimen. Sí, delito a partir de 5 años por arriba. Crímenes menos de 5, ¿verdad? No, al revés. Delito es Menos de 1, o sea, de 6 meses a Sí, 5 5. años. Y de crimen es de 5 años para arriba, hasta 30, ¿verdad? Ah, ok, al revés, entonces. Así es. Bueno, entonces continuamos con este resumen que es, bueno, vamos a decir lo que tenemos. Ahí viene otro, el capítulo 4, hechos punibles contra la libertad, dice. Entonces, para los que están escuchando y todavía no leyeron, cuando la profesora nos pidió, o todavía no escucharon lo que yo expliqué hace un rato, cuando la profesora nos dice que nos toca, por ejemplo, la bolilla cuarta, no sé qué bolilla es. Tres. Sigue siendo la 3. Te dije que es largo esta punta. Bueno, entonces, cuando toca la bolilla 3, hecho punible contra la libertad, ¿verdad? Y ahí tenemos que nosotros fundamentar o basamentar en la Constitución Nacional cuál es el artículo que fundamenta, valga la redundancia, este artículo del código. Entonces,
en el artículo 11 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: de la privación de libertad. Nadie será penado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Entonces, acá dice hecho punible contra la libertad. Cuando nos toca esto, nosotros tenemos que decir que es del artículo 11 el que se fundamenta este artículo de la Constitución Nacional. Entonces, dice, el derecho, voy a leer, el derecho comparado, la libertad a la que se refiere la legislación es la libertad de actuación en un sentido amplio, visto como un atributo de la capacidad que tiene una persona de decidir lo que quiere o no quiere hacer, trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas. La libertad así entendida es un atributo de la voluntad, pero su existencia depende también de la propia convivencia y de una serie de condicionamientos que la misma impone a la actuación del ser humano. De ahí la relatividad del concepto de libertad. La organización social impone una serie de limitaciones al comportamiento humano que al no poder ser determinadas de una vez para siempre impiden una fijación absoluta de la esfera de libertad correspondiente a cada uno. Por eso, al hablar de libertad, hay que situarse en un contexto social político determinado. Psicológico, dice primero, bueno, yo creo que esto podemos omitir. Dice, en el derecho comparado a la libertad, ¿a qué se refiere la psicológico, político, social o jurídico? ¿Verdad? Eso podemos saber, ¿verdad? Y ahí ya vamos a los artículos del código del cual tenemos que saber, ¿verdad? El artículo 120, el que mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. No, segundo, artículo segundo. Perdón, inciso segundo. No habrá acción en los términos del inciso primero cuando se amenaza con la aplicación de medidas legales cuya realización esté vinculada con la finalidad de la amenaza. Numeral segundo. La publicidad lícita de una situación irregular con el fin de eliminarla. Numeral tercero. Con una omisión no punible, un suicidio u otra acción que no infrinja los bienes jurídicos del amenazado, de un pariente o de otra persona allegada a él. Inciso tercero, no será punible como coacción un hecho que se realizara para evitar un suicidio o un hecho punible. Ojo con eso. Inciso cuarto, será castigada también la tentativa. Inciso quinto, cuando el hecho se realizara contra un pariente, la persecución penal dependerá de su instancia. ¿Qué significa a instancia de la víctima ahora? Antes que me olvide. Sí, eso se llama a instancia de parte. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a intervenir la fiscalía, la fiscalía de oficio. ¿Entendiste, Silvana? Ah, o sea que si yo denuncio nomás. Exactamente. Si vos no denunciás, la fiscalía no va a hacer nada. Ah, o sea, por ejemplo, el tema de, qué sé yo, de la fiscalía como actúa de oficio, por ejemplo, en un caso. Y en un homicidio. Ah, entonces ¿Entendés? sí. Y violencia doméstica, por ejemplo, a instancia de la víctima, ¿verdad? A instancia de la víctima o con la denuncia, otra persona también puede hacer. Ah, claro. Por eso se llama acción penal privada. Adelante, Alex. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal el salón? Yo tengo una duda, si es que me pueden aclarar vos o los demás compañeros. ¿Cuál sería la Adelante. diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre coacción y amenaza? Bueno, la coacción, ¿verdad? La coacción, vos le impedís de alguna forma
hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo le impedís? Y por ejemplo, le decís, mira, yo no te voy a, por ejemplo, no sé cómo, Te intima, ¿entendés? Sí. Sí. si vos no me das tal cosa, si vos no me das tal cosa, yo le mato a tu hijo, ¿verdad? Y vos le tenés que dar eso, o le decís, no voy a salir, no vas a poder salir más de tu casa si es que no me das 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Y vos le das los 10 millones de guaraníes, le das algo, no importa, digo nomás 10 millones por cualquier cosa, por decir algo, y él vuelve a salir de su casa o vuelve a hacer cuando él recibe algo, ¿verdad? Cuando él recibe ese beneficio, vamos a decir. Y la O amenaza, si, o si pero no, cuando también te dice, tipo, el escrito tiene que salir a mi favor, la sentencia o lo que sea, tipo, cuando te intima. Sí, 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 más fácil. pero la amenaza no se, vamos a decir, no se lleva a cabo ningún hecho que te impida por ejemplo, como dijo Silvana, sacar en tal o cual favor esa sentencia. Tipo, si te dice tu novia, ay, me voy a suicidar si me dejas por ahí, ¿entendés? Algo así, esa es amenaza, ¿no? Así es, así es. Dale, muchas gracias, compañero. Dale. Pero tal si entendió. Y bueno, pasamos a la coacción grave. Se aplicará una pena no menor de 180 días multa o una pena privativa de libertad de hasta 3 años cuando la coacción se realizará mediante amenaza, justamente, con peligro para la vida o la integridad física o abusando considerablemente de una función pública. Así como te dijo Silvana, no sé, te voy a sacar a tu favor esta sentencia, pero vos me vas a entregar, por ejemplo, te voy a sacar a tu favor y vos me vas a entregar la tenencia o la guarda de mi hija que no me diste más. Ahí hay una cuestión que vos le estás amenazando o le estás coaccionando a que te devuelva algo o que te dé algo que te habían sacado. Y lo que pasó con Gaby Wilson. Sí, ahí está. Y Pablo Pereira, ¿verdad? Hay un profesor Pereira que tuvo un problema con esa modelo, no sé si se acuerdan, Gaby Wolsham. ¿Se acuerdan? No importa contarlo ahí. Bueno, No. Gaby Wolsham Tiene un hijo y se estaba peleando con el papá de su hijo, ¿verdad? Se estaba peleando con el papá de su hijo por la prestación y la tenencia de la criatura y estaba ahí en manos de este juez. Después ya le denunció, no, de otro juez, después ya le denunció por violencia y que le iba a tener la criatura, bueno, y cae en el juzgado de este juez, ¿verdad? Y cuando él vio que se trataba de ella, le dijo, yo voy a quitar todo a tu favor, pero me tenés que mandar fotos desnudas. Y ahí empezó el quilombo. lógicamente el juez terminó renunciando. Porque salió todos los medios, un desastre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, viste, el tipo le decía que si es que ella no le enviaba las fotos desnudas, no le iba a sacar a su favor. Entonces le constriñó, eso significa constreñir. Sabía bien ella que si no le enviaba la foto desnuda, no iba a salir a su favor la sentencia. Entonces, ella se ve obligada de cualquier forma a hacer lo que el tipo le pide. Coacción grave. Continuamos. Amenaza. Artículo 122. El que amenazara a otro con un hecho punible contra la vida, contra la integridad física o contra cosas de valor considerable o con coacción sexual en forma apta para alarmar, amedrentar y reducir su libertad
de determinarse, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Inciso segundo, en estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 110, inciso segundo. Bueno, que hace referencia a que la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que la protección de esta o de terceros requiera una persecución de oficio. Ojo con eso. A lo mejor ustedes no escucharon, pero cuando la persona, lo que quiere decir esto, que cuando la persona es, la denuncia tiene que hacer a instancia de parte, o cuando, por ejemplo, es un desvalido, no sé, alguien que no se puede defender por sí mismo, alguien que tenga algún defecto físico, ¿verdad? No sepa, sea mudo, ¿verdad? Y no pueda ir a hacer la denuncia él solo. Entonces ahí ya la fiscalía puede actuar de oficio. Se configura el delito con el peligro de cierto acaecimiento, cierto de un mal sobre la víctima, sea contra su vida, integridad física, contra los bienes de considerable valor o con una coacción sexual. La acción consiste en exteriorizar el propósito que consiste en un mal, es decir, la privación de un bien presente o futuro. El mal ha de ser un principio ilícito, siempre delito. El sujeto activo ha de exteriorizar su propósito de un modo que haga creer al sujeto pasivo que es real, serio y persistente, independientemente de la forma usada para la exteriorización. También es necesario que la amenaza llegue a conocimiento del amenazado, aunque sea por vía indirecta, y que éste comprenda el sentido de la amenaza. Generalmente, con la amenaza se exige al amenazado una condición. Esta condición exigida de hacer u omitir a hacer algo puede ser lícita o ilícita, pero el mal que amenaza a causarle siempre ha de constituir delito. Por ejemplo, amenazar con injurias haciendo público un defecto o actividad deshonrosa. La amenaza que no constituye delito es la contemplada en el inciso 2, numeral 2 de la coacción, como la publicidad lícita de una situación irregular, con el fin de eliminarla. Por ejemplo, si se conoce que el individuo ha cometido un delito y se le amenaza con denunciarlo, si no se entrega a una suma de dinero, obviando el fin de eliminarla, conocido como chantaje, aunque lo importante para poder apreciar los delitos es la relación existente entre el mal con que se amenaza y la pretensión que se solicita, que la medida en que no sea debida es una pretensión ilícita. A ver, Silvana, ya que estamos, ¿cuál es el bien protegido en el artículo 112? ¿Puedes subir otra vez? Sí, como Bueno, todo mi código conmigo. La vida y integridad física. ahí te dejo. 112 o 122. 122, perdón, 122. Ah, sí. Y la reputación, ¿verdad? La reputación, vos decís. Mira, entonces vos para saber, La amenaza no, la amenaza que la vida no. O no sí, depende en realidad. ¿y cuál? Un bien, ya sea propio o ajeno, el bienestar de una persona, la libertad. La libertad. Ahí es. Ese es entonces el bien protegido. Porque nosotros estamos en el capítulo 4, que Ah, son claro. contra la libertad. Eso te estoy diciendo, Silvana, solamente para ubicarnos, porque así te puede preguntar, pues, ¿entendés? Claro, sí, tienes razón. Sí, el artículo protegido es lo que... Claro, el bien protegido es no es el artículo el protegido. capítulo. Acuérdense de eso. Lo que está como título en el capítulo. Ok, ya. Y Y si te pregunta, por ejemplo, en el artículo 122, ¿cuál es el bien protegido? Nos vamos hasta hasta el título del capítulo. claro, Ok. y el tipo de conducta, cuando hay una amenaza, ¿cómo sería? Una ¿Una acción, acción o una omisión? una acción. Sí. La tipicidad objetiva, el que amenazara a otro con un hecho, eso no hay dudas.
La Y dolo tipicidad, también es la tipicidad subjetiva, dolo. dolo, claro, porque uno queriendo amenaza. Claro, nadie te amenacé nomás sin querer, me salió. No hay eso. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Ya seguimos en el artículo 123, tratamiento médico sin consentimiento. El que actuando según los conocimientos y las experiencias del arte médico proporciona a otro un tratamiento médico sin su consentimiento será castigado con pena de multa. Inciso segundo, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Si muriera la víctima, el derecho a instar la persecución penal pasará a los parientes. Perdón, alguien me está pidiendo a la pucha. No sé qué pasó. Le anulé a Carlos Aguilera. Decirle que pida- Que pida otra vez, por favor. Escríbanle, no sé. ¿Cómo pico le hiciste eso? Y no sé, no me di cuenta. Le A dijiste, man, no te quiero en mi grupo. No rechazaste. No, por favor. Pedirle a alguien que le avise. Bueno, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Si muriera la víctima, el derecho a instar la persecución penal pasará a los parientes. Esto se trata de una serie de prescripciones procedentes de persona autorizada para ello, un médico, o de acciones realizadas directamente por dicha persona sobre otra, la víctima, y que pudieran afectar a la salud, a la integridad física de esta. Normalmente, el tratamiento médico realizado conforme a la lex artis, con la diligencia debida y con intención de curar, excluye la parte subjetiva del tipo. Ojo con eso. Tampoco se da el tipo objetivo cuando el tratamiento médico mejora y no menoscaba la salud. Solo el tratamiento médico sin éxito puede llegar a constituir el tipo de un delito, por lo que hay que diferenciar siempre la simple asistencia o ayuda que se presta a quien tiene algún problema, se queja o se duele de algo sin que eso exija la adopción de ninguna medida curativa, y el tratamiento, que es el conjunto sistemático de actos realizados en el transcurso del tiempo con finalidad eminentemente curativa. Es entonces el tratamiento médico el elemento diferencial del delito. Cuando el hecho no es punible, establece, bueno, creo que podemos, sí, vamos a terminar. Vamos a leer todo esto. Establece en el inciso tercero del artículo 123, el hecho no será punible cuando el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado el peligro de muerte o de lesión grave. Inciso segundo, las circunstancias no obligaron a suponer que el afectado se hubiera negado a ello. Claro. Entonces, eso sería el tratamiento médico sin consentimiento. Hay que atender que es a instancia de parte, y si la parte fallece en el acto, lógicamente queda a criterio de sus descendientes o sus parientes. Bueno, validez del consentimiento explícita en el inciso cuarto del mencionado artículo, que el consentimiento es válido solo cuando el afectado haya sido informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles de tratamiento que pudieran ser relevantes para la decisión de una persona de acuerdo con un recto criterio. No obstante, esta información podrá ser omitida cuando pudiera temerse que, de ser transmitida al paciente, se produjera un serio peligro para la salud o su estado anímico. Bueno, entonces, el tratamiento médico sin consentimiento no se le puede decir a alguien que, por ejemplo, se le firmó el documento antes de entrar, sabía lo que le iba a pasar, le podía llegar a pasar, y casi en cualquier lugar hoy en día se hace firmar ese consentimiento. A no ser que no pueda firmar. O sea, si chocaste, tuviste un accidente y estás a punto de morir, lógicamente que te sale la vida, ¿verdad? Porque si no te vas a morir. Entonces no hace falta el consentimiento de nadie, lógicamente.
Bueno, vamos al artículo 124, privación de libertad. El que privara a otro de la libertad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Inciso segundo, cuando el autor produjera una privación de libertad por más de una semana, numeral primero. Numeral segundo, abusara considerablemente de su función pública. Tercero, se aprovechara de una situación de dependencia legal o de hecho de la víctima, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, siendo castigada también la tentativa. Silvana, ¿estás? Sí, Bueno, ¿es un delito o un crimen? delito. Bien. Entonces, como es un delito, ¿por qué dice será castigada también la tentativa? No sé. Y porque cuando es un delito, tienes que especificar el mismo artículo. Si es un delito. Si es un crimen, la tentativa siempre será castigada. ¿Se entiende? Ah, eso no sabía, por ejemplo. O sea que si es crimen, siempre será castigada la tentativa, pero si es un delito, tiene que especificar el artículo. Sí. Y tentativa de privación de libertad, por ejemplo. Y tentativa, se preparó todo un lugar donde le iban a guardar a alguien, le iban a... Se preparó todo el hecho, ¿verdad? No se llegó a consumar el hecho, pero se preparó todo. Ah, ok. Y será castigado por las mismas condiciones que, ¿cómo se usa que se cometió? No, con atenuantes, porque no se llegó a cometer el delito. ¿Y cómo se fijan los atenuantes, por ejemplo? Y los atenuantes están en el artículo, si no estoy recordado, 67. 67, sí. Mira el artículo 67 de nuestro código y ahí dice, marcos penales Sí. en caso de circunstancias atenuantes especiales. ¿Y eso rige para todos los artículos? Y te digo Los que que especifican que están adecuadas al arreglo de ese artículo. sí, pero la gran mayoría acá arregla ese artículo. Ah, ok, ya entendí, qué bueno, ya entendí. Bueno, cuando el autor privara a otro de su libertad para coaccionarle bajo amenaza de muerte, de lesión grave, en los términos del artículo 112, lesión grave, o con la prolongación de la privación de libertad por más de una semana, a hacer o no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 8 años. El bien jurídico protegido en el artículo es la libertad ambulatoria, es decir, la capacidad del hombre de fijar por sí mismo su situación en el espacio físico. No importa que esa libertad externa no acompañe la libertad interna. El que ocurra o no la falta de discernimiento por los sujetos pasivos serán todos los que tengan voluntad abstracta o potencial en movimiento, menores, incapaces, etc. Capacidad suficiente para poder trasladarse por sí mismo. La acción consiste en la privación al sujeto pasivo de la posibilidad de determinar por sí mismo sus situaciones en el espacio físico. Sujeto activo puede ser el particular o el funcionario público. En la antijurisdicción, eso hay que, cuando es funcionario público, dijimos que aumenta, o sea, es un agravante, ¿eh? Ojo con eso. En la antijuricidad, el consentimiento del sujeto pasivo justifica en principio la privación de libertad o el presupuesto del ejercicio legítimo de un derecho por parte de terceras personas para llevar a cabo esa privación de libertad. De no mediar el consentimiento, hay que recurrir al estado de necesidad, como sucede con el internamiento de enfermos mentales peligrosos en los casos en que esta peligrosidad no puede ser eliminada de otro modo. Una de las razones que justifica un trato agravado
en la aplicación de la pena es la prolongación de la detención, lo que aumenta el disvalor del resultado, lógicamente, ¿verdad? Si más tiempo está privado de su libertad, más grande va a ser la pena. Bueno, pasamos al artículo 125. Dice lo siguiente: el que mediante fuerza, engaño o amenaza condujera a otro fuera del territorio nacional para exponerle a un régimen que pusiera en peligro su vida, su integridad física o su libertad, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 10 años. ¿Es un crimen o un delito? Pregunto. Crimen. Es un Correcto. crimen. El que actuara sin intención, pero previendo la exposición del otro al régimen descrito en el inciso anterior, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Cuando la víctima sea... Delito. No, pero hay que aclarar que el tipo base es el que determina... Ah, sí, perdón. Sí, Sí, sí. el tipo El base, tipo es el que base determina. es Después hay atenuantes o agravantes, pero eso ya no determina. Lo que determina es el tipo base. El que actuara con intención, pero previendo la exposición del otro al régimen descrito en el inciso anterior, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Cuando la víctima sea menor de 18 años, la pena privativa de libertad será de hasta 12 años. ¿Viste? En el anterior, en el inciso 2, había un atenuante y en el otro es un agravante. Así mismo. Y incluso acá especifica otra vez, por más de que sea un crimen, que será castigada la tentativa. Bueno. Secuestro. Este artículo está modificado, por eso leo del código. El artículo está modificado por el artículo 1 de la ley 3440/2008, quedando ¿cuánto sigue? Secuestro. El que con intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial u otra ventaja indebida privara a otro de su libertad será castigado con una pena privativa de libertad de 5 a 15 años. La pena privativa será aumentada hasta 20 años cuando el autor actuara con la intención de causar la angustia de la víctima o de terceros. Cuando al realizar el secuestro el autor participe. 1. Matar a otro. La pena privativa de libertad será no menor de 10 años. 2. Causar la muerte por acción culposa. La pena privativa de libertad será de 10 a 20 años. Inciso 4. Cuando el resultado fuera una lesión grave en sentido del artículo 112, producida dolosamente, la pena privativa de libertad será de 8 a 20 años. Cuando este resultado fuera causado mediante una acción culposa, la pena privativa de libertad será de 8 a 16 años. Cuando el autor, renunciando a la ventaja pretendida, pusiera en libertad a la víctima en su ámbito de vida, la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. La víctima hubiera regresado a su ámbito de vida por otras razones, será suficiente para aplicar la atenuación indicada, que el autor haya tratado de hacerlo voluntaria y seriamente. El que, habiendo participado con otros en la realización del hecho, luego colabora en forma eficaz en la liberación de la víctima o en la acreditación de la participación de los demás, podrá ser castigado con una pena privativa de libertad atenuada hasta la mitad del marco penal previsto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre privación de libertad y secuestro? El fin. ¿Sí? Y el fin. La privar de libertad y el secuestro es con otros fines. ¿Cuáles son los fines del secuestro? Y puede querer violarle, matarle, liquidarle, pedir plata. Y acá dice específicamente, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial u otra ventaja indebida. Y
la privación de libertad, el que privara de libertad será castigado, no importa con qué fin. Bueno, entonces, en el secuestro, ¿hay acción u omisión? Marcelo. Parece que Marcelo está grabando otra cosa. Alguien que quiera hablar, no es. O el que quiera hablar, no hay problema. Y el secuestro es acción. Lo que no me queda claro nomás es la diferencia entre secuestro y, ¿cómo era el otro? Privación de libertad. Privación de libertad. Si podés aclarar, Sí. Y el que dice en el artículo 124, dice, el que privara a otro de su libertad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. En el secuestro tiene que haber un pedido de rescate. Pues. ¿Entendés la diferencia, Alex? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Entendés? El otro le priva nomás de su libertad. No hay Tiene un que haber punto. tipo un interés de por medio, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, plata o algo. Claro, le pedí a cambio de su vida que le liberan a un preso, güey. No sé, por decir algo. Que quiere salir del país. Que te den un avión lleno de oro. No sé. A cambio de la vida del secuestrado, ¿verdad? Lógicamente. Bueno, entonces, pasamos al artículo 127. Toma de rehenes. Toma de rehenes. Ese ya es el último. Este ya es el último de este capítulo, ojo. De la bolilla 3. Y de la bolilla 3, sí. Está bueno eso de que, también es bueno eso de que el que habiendo participado ayuda a la víctima. ¿Vieron? Eso yo no sabía, o sea, no tenía en cuenta. Se le va a atenuar la pena hasta la mitad, el que ayuda. Está bueno eso, porque es un tipo de delación premiada que hay en otros países que acá no hay. Bueno, artículo 127, toma de rehenes. Este tipo penal aguarda cierta similitud, pero guarda cierta similitud con el secuestro. En el factor común de la privación ilegítima de la libertad de la víctima, más se aparta de aquel en el objetivo del injusto penal, no se cierne necesariamente sobre la víctima, sino un tercero que no sufre la consecuencia directa del autor del ilícito, sino la coacción que el hecho le produce en su libre determinación. Artículo 127. Será castigado con pena privativa de libertad. Perdón, voy a leer otra vez del código porque está modificado. Será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 12 años el que, numeral primero, privando de su libertad a una persona, la retuviese para coaccionar a un tercero a hacer, a no tolerar lo que quiera, amenazando a la víctima de muerte, de lesión grave o de extensión de su privación de la libertad hasta obtener su objetivo. Numeral segundo, utilizara para este fin tal situación creada por otro. Inciso segundo, en estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 126, inciso 6, que es el que habiendo participado con otro de la realización del hecho, luego colabora en forma eficaz. ¿Verdad? Entonces, la toma de rehenes no era el fin, vamos a decir, pero coincidentemente estuvo ahí metido la persona y ante ese hecho se vio involucrado, ¿verdad? Y le amenazaba de muerte o de lesión grave o de la extensión de su privación de libertad hasta obtener su objetivo. Si a mí no me dejan salir del país, yo acá te voy a dejar a vos, o no me dejan salir del banco con toda esta plata, ahí por ejemplo hay una toma de rehenes. Justo vos te fuiste al banco y entraron a robar al banco y vos estás ahí. Y coincidentemente te agarran y justo vos sos una persona, vamos a decir, importante. Vamos a suponer nomás. Entonces a vos te van a retener
y te vas a quedar ahí hasta que el tipo o le maten al tipo o se entregue o consiga lo que quiere. Y eso es todo lo que podemos decir del capítulo 4 de la bolilla 3 que tenemos en el programa, ¿verdad? Pero lo importante es, voy a compartir una vez más el cuadrito para que tengan a mano. Un momento. Y para que vean ese cuadro y tengan para saber qué es lo que nos puede llegar a preguntar, ¿verdad? Acá está. Este es el cuadro que nos mostró la profesora. No sé si están viendo. ¿Están viendo? Silvana. Sí se ve, Absalón. Se Ah, ve, bueno. se durmieron todos nomás. Estaba haciendo print de pantalla nomás. Ah, ya. Bueno, entonces ese es el cuadrito. Súper bien. Sí, ese es el cuadrito que nos va a preguntar la profesora. También les comento que este PowerPoint está en el Classroom, en una de las primeras clases, la primera, la segunda, por ahí. Hay que buscar nomás, porque no está ante trabajo ni nada. Está ahí en el tablón, vamos. Y bueno, este es un cuadro sobre que nosotros lo podemos aplicar a cualquiera de los artículos del código que nos pueden llegar a salir, ¿verdad? Y también les recalco una vez más, que nuestra profesora nos pidió, nos solicitó que cuando nos toque la bolilla que nos toque, por ejemplo, la bolilla 2, que es hecho punible contra la vida, nosotros en la presentación o cuando comenzamos a desarrollar la bolilla, debemos decir en qué artículo de la Constitución Nacional se fundamenta ese artículo, vale la redundancia, del Código Penal. En este caso, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Nacional es el que protege la vida. Dice, efectivamente, el derecho a la vida inherente a la persona humana se garantiza su protección en general desde la concepción. Entonces, cualquier persona que le llegue a matar a alguien está infringiendo uno de estos artículos del 105 para adelante y también está infringiendo el artículo 4 de la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Bueno. O sea, siempre respaldar el título de la bolilla con el artículo de la Constitución a la cual va referida. Sí, así es. Así es. O de la cual proviene, vamos a ver. O de la cual proviene, exacto. Así es. Eso es para iniciar nuestra exposición cuando vamos a rendir, ¿no? Y bueno, yo hoy, hasta aquí de llegar, mañana, muy probablemente, si quieren otra vez, voy a hacer algo así, un repaso de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y les voy a enviar ahí a los muchachos el link. Así es que, si no hay más ninguna otra pregunta, quedamos para mañana. ¿Qué les parece? De mi parte, excelente y agradecido como siempre, Absalón, por tu paciencia y Por tu favor, tiempo. no hay problema. ¿Estamos entonces? Esperemos a los compañeros les haya gustado. Sí, Excelente, correcto. Dale, muchachos. Les agradezco mucho la atención y nos vemos mañana, si es que Dios permite. Así es, ¿a qué hora? Y a partir de las 6, yo más o menos voy así como siempre. 18:30 creo que sería un mejor horario, Absalón, Sí, para iniciar. Pero sí ya va a ser largo. 18:30. Ahí ya no vamos a ir hasta tarde. Les aviso. Sí. Ya está. No, y ahí hasta terminar las 200 y algo artículos que tenemos para... A las 12 preparen bien ya su cena. Mate, cena, lo que sea. Hay que meterle ya. Les mando un abrazo.
Nos vemos mañana. Adiós, gracias. Chao, chao.